Aun cuando la elaboración de un detallado vídeo describiendo las características de una cámara avanzada y compleja, como el último que he realizado sobre la Canon EOS 650, es para mí una tarea grata y satisfactoria, debo reconocer que también conlleva, además de bastante tiempo y horas de elaboración, una cierta tensión. Por eso, cuando recientemente un buen amigo me regaló estas dos sencillas y elementales cámaras de plástico que había encontrado en su trastero, me hizo mucha ilusión conocerlas en su elemental sencillez, usarlas, ver sus potenciales resultados fotográficos y elaborar relajantes vídeos sobre las mismas. Siendo las dos cámaras de la más elemental construcción, enteramente de plástico, apostaría que hasta en su objetivo, una de ellas me llamó especialmente la atención por sus singulares características dentro de ese rango de las cámaras elementales, y es que además de incorporar un flash, ofrecía la opción de utilizar dos focales distintas, con la opción de elegir por rotación del barrilete en que se montan un doble objetivo, un angular moderado de 34 milímetros y luminosidad 5,6 y alternativamente una óptica de 43 milímetros y luminosidad de f8. La descripción, conocimiento, toma de fotografías y comentarios sobre los resultados conseguidos con cada una de estas cámaras será el contenido de los dos siguientes vídeos, comenzando por esta, para mí, curiosa cámara de doble objetivo. Y debo adelantarles que, como en un momento podrán comprobar, el vídeo sobre esta cámara ni me ha sido tan fácil de elaborar, ni mucho menos lo supuestamente relajante, pues tanto por características de la propia cámara como por circunstancias relacionadas con mi empeño de tomar fotografías con ella, he tenido que superar alguna incidencia y sobre todo, después de más de 60 años practicando la fotografía, me he llevado la mayor e inesperada sorpresa que en el ejercicio de la fotografía ni se me había ocurrido imaginar, y que, salvo que en sus comentarios me digan lo contrario, creo que ninguno de ustedes habrán llegado a tener. Así que, si quieren conocer algo más de esta cámara y sobre todo sorprenderse, y supongo que divertirse con lo que me ha sucedido, sigan adelante con la visualización de este vídeo. La primera incidencia con esta sencilla cámara de doble objetivo y construcción enteramente de plástico, aunque por su relativo peso sospecho que oculta en el interior algún trozo de metal pesado, como ya he visto en cámaras de similar apariencia y peso, y que por lo demás no deja de ser una cámara de foco fijo, habría que decir en este caso en plural de focos fijos, y una sola velocidad de disparo, creo que se deriva de su precaria construcción y seguramente también por su año de existencia, que probablemente ocasionó la fragilidad del plástico de algunos de sus componentes, como así sucedió con el vástago de su palanca de rebobinado, que estaba partido en el frágil adelgazamiento que ha de mantenerlo en su posición recogida dentro de la cámara. Me empeñé en repararlo y así lo hice, con la mala fortuna de que en su manipulación y achacándolo, como ya se ha dicho, a la fragilidad del plástico, también se acabaron partiendo los salientes que habían de enganchar el carrete para su rebobinado y el sistema de recogida de la palanca. Visto lo visto, renuncié a seguir reparando este elemento y dejarlo solo como eje que sujetara el carrete en su posición vertical, dando por hecho poder retirar el futuro carrete expuesto solo en cámara oscura, abriendo para ello la cámara mientras presionaba el botón de rebobinado. La segunda incidencia vino cuando, después de cargar y enganchar con bastante dificultad el extremo del carrete en el sistema de arrastre, la exposición del primer carrete expuesto fue un fiasco, pues también, según recuerdo al menos, ha sido la primera vez en mi ya larga actividad en la afición fotográfica que un carrete quedaba por enganchado, se había soltado eso arrastre y no había realizado exposición alguna. La tercera incidencia tuvo dos sorpresas para mí. La primera negativa, pues a pesar de que me había asegurado el enganche a la película mediante cola pegada al cilindro de enrollamiento,
que su diseñador había tenido la feliz idea, dicho entre comillas, por supuesto, de girar en sentido contrario al arrastre y sin suficiente profundidad para enganchar la cola de la película, lo que facilitaba la posterior salida de la misma, como así me ocurrió en la primera ocasión. Aunque en esta ocasión me había asegurado el arrastre inicial, tampoco superé la falta de enganche del cilindro dentado sobre las perforaciones de la película, con lo cual me encontré al revelar este negativo con 4 exposiciones adecuadamente separadas y el resto de las tomas expuestas, todas amontonadas sobre el mismo fotograma. Motivo que hacía parecer mucho más largo el trozo de película de unos 12 a 15 exposiciones que suelo utilizar cuando quiero probar una cámara y que en este caso parecía inacabable. La parte positiva y para mí llamativa fue que de los 4 fotogramas adecuadamente separados, las 2 tomas de exterior que habían quedado suficientemente iluminadas y correctamente expuestas, una con el angular de los 34 milímetros y la siguiente con la focal de los 43 milímetros, presentaban una buena definición que no me esperaba, lo que me animó a cargar otro negativo en la cámara e intentar solventar el tema del arrastre, pues esa buena apariencia de una cámara tan elemental había que intentar ratificarla. Y aquí viene cómo llegamos a la gran e inesperada sorpresa. Como quiera que el último trozo de película cargada, en el que había conseguido impresionar 2 fotogramas aparentemente de buen resultado, y el resto se habían quedado apilados, 2 habían quedado sobreexpuestos y el resto de los fotogramas tomados con este trozo de película de grapán habían quedado apilados en un solo negativo. Una película ya caducada en 1994 y que desde mi cargador de chasis yo había venido utilizando en mis últimos pruebas y experimentos. Así, una vez abierto el cargador ya vacío de esta película, que se había acabado, y preparado para recibir una nueva película en la completa oscuridad de mi actual despensa, que en su día fue el laboratorio fotográfico y que al día de hoy ha vuelto a destinar a cuarto oscuro, simultáneamente con sus funciones de despensa, me dispuse a la colocación de la película Valka, apreciada película de fabricación española, ya caducada también en el año 92, pero guardada en caja, caja de plástico en este caso, no es de lata como solían ser las de negra y otras películas, pero en principio aparentemente impecable y cuidadosamente conservada con su sello perimetral de cinta americana. Todo así preparado, retirado aún a la luz el precinto de la cinta americana, muy adherido por cierto, dado el prolongado tiempo que llevaba adherido, apagué la luz y ya en total oscuridad, como muchas otras decenas, posiblemente centenares de veces ya había hecho, abrí mi lata, mi caja de Valka y metí la mano dispuesto a encontrar bien el plástico negro con el que siempre venían envueltas estas películas a granel o bien el folleto de sus características con el que a veces se acompañaba. Y aquí que recuerdo que estando en esa oscuridad de mi estancia, de mi cámara oscura, en mis dedos no sentí el tacto del plástico envoltorio ni el tacto de un papel. Sorprendentemente, la punta de mis dedos me transmitieron una sensación pulverulenta, nunca antes sentida en estos procesos de recarga. ¿Qué es esto?, me pregunté de inmediato. ¿Se habría deshecho el plástico del envoltorio? ¿Se habría pulverizado el folleto de características? De inmediato volví a cerrar la caja de lo que aún suponía mis 30 metros y medio de película Valka y encendí la luz. En efecto, la punta de mis dedos estaba manchada de un albúreo polvillo que de inmediato fui a limpiar bajo el grifo, ignorante también de lo que era. Y una vez secas las manos, busqué un recipiente que fuera un poco más grande que la caja de película y volví a mi cuarto oscuro, aún con la esperanzada creencia que debajo de aquel polvillo estaría mi apreciada película. Apagada de nuevo la luz y en total oscuridad, abrí de nuevo la lata de película
ajusté sobre ella el recipiente que había buscado y volqué sobre el mismo el contenido de la lata de película. Volví a tocar lo que había quedado ahora sobre el recipiente, aun esperando notar el tacto de algo sólido, pero allí solo había polvo. ¿Qué es esto?, me pregunté de nuevo. Ya no tenía sentido mantener la luz apagada, y al encenderla vi el recipiente lleno de polvo blanco. La sensación inicial de aquella cosa blanca había sido la del pulverulento tacto del talco, pero ya fuera del cuarto oscuro, aquello me recordó el aspecto de otro producto. Acerqué el recipiente, que ahora lo contenía, al grifo y vertí sobre él un poco de agua. Removí un poco y, en efecto, aquello empezaba a solidificar. Mi lata de 30 metros y medio de película Balka se había transformado en una lata de escayola. De este suceso verán que solo les puedo mostrar las fotos que sobre la marcha tomé con el móvil. De haber sabido lo que me iba a encontrar, habría documentado más adecuadamente lo que, imposible a esta altura del tiempo de saber si había sido una broma, una estafa o hasta un posible acto de sabotaje de uno de los trabajadores de Balka, empresa que registró su suspensión de pago en 1992 y cerró definitivamente en junio de 1993. Y relatada esta anécdota, que supongo será divertida para ustedes, y que para mí también lo es, pero algo menos por la lata de película, 30 metros y medio de película Balka, que me he quedado sin poder utilizar. Paso a continuación a la descripción de esta cámara Photon y los resultados que de ella se pueden esperar. Para completar la prueba de esta cámara, decidí finalmente cargar el correspondiente chasis con unos pocos fotogramas de la película Agfa APX400, sensibilidad de 400 ISO, que suele resultar muy apropiada para el uso de este tipo de cámaras compactas de foco fijo y baja luminosidad. Lo que no resultaron tan adecuados fueron los días para la tercera prueba de esta cámara, pues coincidieron con jornadas de cielos nublados que no favorecen precisamente el contraste ni buena apariencia de las fotografías. Y adelanto que, como se puede ver en varias de las imágenes, la solución usada para asegurar el arrastre de la película de mantener presionada la tapa trasera mientras se procede al arrastre, también trae al parecer como consecuencia marcadas erosiones de la emulsión que se manifiestan en notorias manchas y rayas del negativo y su positivado. No obstante, y aun con la menor vistosidad de las dos tomas que se salvaron de la prueba anterior, creo que se mantiene una buena apariencia en sus resultados en cuanto a suficiente definición de las imágenes conseguidas, tanto en estas, que a los 34 y 43 milímetros de focal y encuadre de distancia replican de forma aproximada las primeras imágenes antes tomadas en días soleados obtenidas de los patios traseros a espaldas de mi domicilio, como en esta toma, en encuadre interior a unos 3 metros de distancia y focal de 34 milímetros, creo que utilizando el flash incorporado, aunque a los 43 milímetros de focal vemos se ha perdido definición, además del montaje con la siguiente toma por no haber mantenido la tapa trasera suficientemente apretada. En las siguientes dos tomas del exterior desde una de mis ventanas, la de 34 milímetros, además del montaje con el fotograma anterior, creo manifiesta falta de definición probablemente por haber movido la cámara en el momento de su disparo. Definición aparente que vuelve a notarse en el mismo encuadre tomado a la focal de los 43 milímetros. Las dos siguientes tomas de los artilugios de un parque infantil próximo a mi domicilio a primera hora de la mañana, aún con muy poca luz y siguiendo el cielo nublado, sí es cierto que ratifican la aceptable definición que a distancia media son capaces de conseguir la sencilla óptica de esta cámara. A la vez también pone de manifiesto que ni los 400 ISO son capaces de superar del todo la baja luminosidad de su óptica en un día poco luminoso. Y acabo la prueba con los encuadres a 34 y 43 milímetros de los inicios de la Rambla Álamos de Motril, que a las tempranas horas de la mañana de un día nublado dejan oscurecido el lateral derecho ocupado por la vegetación y sendero de tierra, menos favorable a impresionarse, con poca luz, siendo para mí
curiosas esas rayas de vaivén que se aprecian en el último fotograma. En definitiva, y como han tenido la ocasión de ver y escuchar, la elaboración de este vídeo sin duda que me resultó muy entretenida, aunque menos tranquila y relajante de lo esperado, concluyendo, anécdota aparte, que la mostrada cámara Fotón, dentro de lo elemental de su construcción y funcionamiento, siendo especialmente curiosa por esa doble óptica de que se la dota, no va más allá de una de esas sencillas compactas con los que los aficionados a la fotografía anteriores a la época digital, aun sin mayor preparación ni aspiraciones, podían tomar sus fotografías. Yo diría que en este caso si conseguían enganchar bien el carrete, y que luego llevarían a revelar a un laboratorio comercial de los años 80, donde le entregarían sus copias en papel a tamaño no superior a 10 por 15 centímetros, con lo que seguramente quedarían satisfechos de los recuerdos de índole familiar o algún viaje ocasionalmente realizado e inmortalizado con esta cámara. Y termino como siempre diciéndoles que si les gustó el vídeo y conseguí al menos entretenerles y quizás descubrirles algo nuevo, no dejen de dar su aprobación y suscribirse a mi canal Marjos, lista de reproducción, cámaras de ayer, fotos de siempre. Muchas gracias por ver mis vídeos.